Anciano huyó a toda velocidad cuando supo que sus hijos lo llevarían al asilo. El drama de los adultos mayores constituye un problema que crece día a día, sin que le prestemos atención. La soledad de los mayores, el abandono al que son condenados por parte de sus hijos y nietos, representa una pandemia que se extiende en todo el mundo, pero del que poco se habla. La indiferencia de los más jóvenes condena a los ancianos a desear su muerte, pues sin que nadie los atienda ni escuche sus historias, se sienten reducidos a meros objetos inútiles de los que ya nadie se ocupa. Y hoy te traemos una historia que te hará reflexionar sobre esta problemática, para que la próxima vez que veas a tu padre, a un abuelo o a cualquier anciano, sin importar de quién se trate, te lo pienses 2 veces a la hora de ignorarlo. Luis no siempre fue un anciano, tuvo sus días de gloria, cuando era apuesto muchacho que despertaba el interés de las mujeres de su edad. Y pese a su alegría característica, Luis sabía ser una persona respetable, y desde muy joven empezó a trabajar en donde fuera, con tal de ganarse la vida honradamente, y así trabajando feliz y enamorado. Lucho pasó su juventud sin imaginar con cuánta rapidez pasa el tiempo, e ignorando cuán ingrata puede llegar a ser la vida cuando no se cuenta con un poco de suerte. No por ser un chico alegre, Luis se olvidaba de Dios en el plano espiritual, aunque no asistía a ninguna iglesia, ni se reclamaba miembro de ninguna religión. Luis era alguien profundamente creyente, que oraba cada noche antes de irse a la cama, pero su espiritualidad era bastante particular, y además de la doctrina tradicional de su país, aprendía de sus padres. Luis también creía en algunas ideas religiosas orientales como el karma. Estaba absolutamente convencido de que el universo estaba regido por una ley de causa y efecto, que toda acción tiene una reacción, y que las cosas buenas o malas que nos ocurren en la vida son el resultado de la forma igualmente buena o mala en que nos hemos comportado. Y guiado por esta idea, Luis llegó a la tercera edad, convencido de que a su vejez sería tranquila y agradable. Por supuesto que sabía que debía soportar los dolores del cuerpo propios de sus años, y le temía profundamente la pérdida de la memoria y del resto de todas sus capacidades cognitivas. Pero estaba absolutamente seguro de que, sin importar el mal que le acechara, contaría con la compañía inestimable de sus hijos, a quienes les había entregado desde siempre todo el amor que era capaz de dar. Pues si la vida era un sistema de retribuciones en el que se recibe aquello que se da, nada podía hacer pensar al anciano que sus hijos responderían con ingratitud, precisamente cuando él más los necesitaba, y lo abandonarían. Lastimosamente, el viejo Luis estaba equivocado. Desgraciadamente, la vida a veces es injusta, impredecible, carente de alguna lógica que la guíe, y en algunas ocasiones, más que un sistema de retribuciones de causa y efecto, se comporta como una fiera salvaje que devora la presa que se le atraviese, sin importar su sexo, su color de piel, sus creencias religiosas o su buen comportamiento. Y esto fue precisamente lo que le ocurrió a Luis, que una noche fue despertado por la intensidad de las voces que discutían en la habitación al lado. Era su hijo y la esposa de este, discutiendo su traslado a un asilo. Luis estaba tan convencido de que la vida de sus hijos no podían pagarle de una manera tan ingrata, que se le ocurrió pensar que todo ello se trataba de una broma. Como sus cumpleaños estaban cerca, supuso que en la discusión su hijo y su nuera simplemente estaban actuando, que lo hicieran en voz alta a propósito, para despertarlo, para que él creyera que sería llevado a un asilo, y así preocuparlo, y luego sorprenderlo con un maravilloso regalo de cumpleaños. Pero no había ninguna sorpresa. Los planes de llevarlo a un asilo eran reales. Cuando Luis era joven, trabajó en todo lo que pudo. Fue panadero durante una larga temporada y hasta se desempeñó como jardinero por alrededor de 5 años. Pero solo cuando tenía 30 años encontró el trabajo que se convertiría en el empleo de su vida. Luis podaba el jardín de una prestigiosa empresa cuando el gerente se le acercó a ofrecerle el puesto de vigilante de la sede central de oficinas. Sería un trabajo fijo, con un trato legal y con todas las garantías sociales estipuladas por la ley. Luis agradeció la oportunidad, pero rechazó enseguida el cargo. Él era un ciudadano tranquilo, no tenía ninguna experiencia en seguridad, y mucho menos en el manejo de armas. El gerente le explicó que nada de eso le importaba. El anterior vigilante había acabado de ser despedido, porque lo descubrieron planeando un robo a una empresa.
y él, en su calidad de gerente, se convenció de que el nuevo vigilante, sin importar su experiencia en el área de seguridad, debía contar como principal característica el ser de una persona confiable y honrada. Y Luis cumplía a la perfección con este perfil, y había dado muestras inequívocas de ello en los años como jardinero de la empresa. Aún así, Luis le pidió al gerente una noche para analizar la propuesta, pero al otro día regresó. Desde hace días venía pensando en casarse con su novia y formar una familia, y un salario fijo y decente no le vendría para nada mal. Desde entonces, por el resto de los años en que se mantuvo activo, aquel fue el trabajo de Luis. La comodidad económica no lo privó de los dolores propios de la vida, pues el hombre debió atravesar la dura prueba de descubrir la infidelidad de su esposa, pelear la custodia legal de los hijos que tuvo con ella y, tras ganar el pleito, asumir aquella difícil tarea de ser padre de 2 niños en solitario. Pero motivado por el amor, Luis fue capaz de todo. Además, la empresa para el que trabajaba Luis tenía un completo sistema social para sus empleados, que incluía becas de estudio, todo pagado para los hijos de todos los trabajadores. Gracias a ello, los hijos de Luis pudieron asistir a prestigiosas universidades y convertirse en profesionales. El mayor se recibió como abogado y tenía un bufet en la ciudad, mientras que el menor se convirtió en médico y trabajaba en el extranjero. Cuando Luis se jubiló, se sintió el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. Y cuando sus hijos se graduaron, jamás les exigió que los llevaran a vivir con ellos. Él entendía perfectamente que el destino de sus hijos era volar, hacer su vida y emprender su propio camino. Simplemente pedía que por favor no se olvidaran de él, que lo visitaran siempre que pudieran y se mantuvieran en constante contacto telefónico. Por eso, cuando su hijo, el abogado, lo llevó a vivir junto con él y su esposa, Luis en ningún momento creyó que estuvieran incómodos. Era algo que él no había pedido y respetaba la privacidad de la pareja. Y por eso, cuando los escuchó discutiendo su traslado a un asilo, le pareció que todo ello no tenía sentido, que no podía ser cierto, y que todo se trataba de una broma. Pero cuando su hijo le explicó al día siguiente que todo era cierto, que ya tenía los planes listos para el asilo y que la decisión había sido tomada en conjunto con su otro hijo, el médico que vivía en el extranjero, Luis sintió que el piso se abría bajo sus pies. Desesperado y sin saber muy bien qué hacer, corrió hasta el garaje de su casa, tomó una vieja motocicleta, lo montó y huyó a toda velocidad. Aquello era una verdadera locura, porque Luis tenía años de no montar aquella motocicleta, y la falta de costumbre sumada a su edad lo hacían propenso a un accidente. Afortunadamente, la motocicleta, que ya nadie lo usaba, apenas tenía un poco de gasolina, y Luis debió detenerse. Y allí, solo en medio de la carretera, tuvo tiempo para reflexionar. No debía huir de nadie. Él era dueño de una pensión mensual que le permitiría alquilar su propia casa y vivir dignamente los últimos días de su vida, y lo haría feliz, porque no se amargaría los años que le quedaban en la tierra por culpar a sus hijos desgraciados. Afortunadamente, todo tuvo un buen desenlace para Luis, quien hasta el último día de su vida pudo valerse por sí mismo, y quien siguió siendo visitado por sus hijos, que después de todo aquello se arrepintieron y le pidieron perdón. Desafortunadamente, no todas las historias terminan como la de Luis, así que la próxima vez que veas a un anciano necesitado de ayuda, no lo ignores y hazlo feliz con un poco de compañía. Oye, si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.